Estudio panorámico de la Biblia, libro a los Filipenses. Nombre del libro en castellano, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. El autor es Pablo y la carta fue escrita a la iglesia en Filipos. La ciudad de Filipos era la más importante de Macedonia y era una colonia romana en la Vía Egnatia. La condición de colonia la distinguía de entre otras ciudades del imperio. Pablo visitó Filipos en su segundo viaje misionero, Hechos 16, luego de soñar con un hombre macedonio. Su primera convertida fue Lidia y Pablo se hospedaba en su casa. Pablo liberó a una muchacha endemoniada. Sus amos lo echaron a la cárcel después de haberlo azotado. En la cárcel Pablo evitó que el carcelero se suicidara, lo llevó a Cristo. Luego de recibir disculpas públicas por haber sido azotado y puesto en la cárcel siendo ciudadano romano, fue liberado. Pablo estuvo el tiempo suficiente para establecer la iglesia de Filipos. Visitó la iglesia en varias oportunidades más. Pablo escribió la carta para agradecerle la ofrenda recibida. Pablo escribió esta carta junto con la de Efesios, Colosenses y Filemón, cuando estuvo preso por primera vez en Roma. Pablo indica en esta carta que está dispuesto a morir y tiene confianza que será puesto en libertad, lo que ocurrió en su primer arresto. Esto nos da la fecha del año 61 y 62 después de Cristo. Todo esto ocurrió apenas 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Pablo ya estaba escribiendo una teología increíble respecto a la deidad, encarnación y exaltación de Jesús. Pablo hace referencia a la deidad de Jesús. Esto fue algo que la iglesia creyó y testificó desde sus inicios. La iglesia de Filipos había enviado a Epafrodito con una ofrenda mientras Pablo estuvo preso en Roma. La intención era que Epafrodito le sirva y ayude, pero enfermó gravemente. Ni bien sanó, lo envió de regreso con esa carta, para agradecerles por su preocupación y amor mostrados hacia él. La carta de los Filipenses es tan relevante hoy como lo fue cuando fue escrita por primera vez. Estamos llamados a humillarnos y a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús y buscar la unidad en el amor de Cristo. Divisiones de Filipenses, 4 divisiones. Capítulo 1, el Evangelio en Roma. Capítulo 2, la humildad de Cristo. Capítulo 3, la meta celestial. Y capítulo 4, regocíjate en el Señor. Capítulo 1, el Evangelio en Roma. Filipenses 1, 1 y 2. Pablo se presenta ante ellos como siervo y los bendice con gracia y paz, de acuerdo a su costumbre. Filipenses 1, 3 al 11. Pablo está agradecido con ellos, valora a las personas más que los regalos. La ayuda económica se mencionará más tarde. Se gozó de ellos en sus oraciones y estaba agradecido por la relación que tenían y la confianza de que Dios seguía trabajando en ellos. Dios obra en la vida de los creyentes. Estoy persuadido del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El cariño de Pablo por los filipenses era genuino, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Filipenses 1:8. Pablo oró para que siguieran creciendo en amor, conocimiento y discernimiento, que continuaran madurando en la fe. Filipenses 1, 12 al 18. El tiempo que pasó en la cárcel lo usó para bien, intercedió por la iglesia, compartió el evangelio a la guardia romana. Su prisión promovió el evangelio. Algunos competían con Pablo y predicaban el evangelio. Pablo se alegraba que el evangelio fuera predicado incluso así. Filipenses 1, 19 al 26. Pablo enfrentaba la posibilidad de morir, oraba para que Cristo sea magnificado en él, sea que viva o muera. De hecho, Pablo no estaba seguro que sería mejor, como escribió, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Si vivía, predicaría el Evangelio, y si moría, estaría en la presencia de Dios. Ambas cosas estaban bien. Los cristianos no vemos la muerte de la manera que el mundo la ve. Nosotros sí tenemos esperanza. Todo cristiano que muere está en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque se va con Jesús. Filipenses 1, 27 al 30. Pablo afina el tema principal de su carta, la unidad. Filipenses es el libro del gozo y los cristianos podemos regocijarnos cuando somos uno, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Filipenses 1:29. Este mensaje no es popular, pero los que seguimos a Cristo sufriremos burlas y persecución. Ver Mateo 5, 11 y 12. Capítulo 2. La humildad de Cristo.
Filipenses 2, 1 al 11. No te dejes atrapar en la discordia o el egoísmo, sé humilde. Es cuando somos humildes que seremos capaces de llegar a la unidad, porque cuando dejamos de ser egoístas vemos las necesidades de los demás. Dios nos dio el mejor ejemplo de esto, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11. Este poema de la kenosis de Cristo es lo que Pablo siempre enseñó y lo cita aquí. Jesús se humilló, por lo tanto debemos hacer lo mismo. Jesús vino de la gloria infinita hacia el polvo de la humanidad y no hay mayor humillación que esta. Jesús volvió a la gloria del cielo y un día vamos a compartir esta gloria cuando participemos de su herencia. Las promesas de Jesús son impresionantes. Filipenses 2, 12 al 18, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, 13. Esta es una evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos moldea. Somos llamados a hacer luz en un mundo que se encuentra en tinieblas y se dirige hacia el despeñadero. Versículo 15. Para esto debían de ser irreprensibles y aferrarse al Evangelio que Pablo les había dado, y esto les traería gozo. Filipenses 2, 19 al 30. Pablo estaba enviando a Timoteo a Filipos para que lo sirviese en su nombre, ya que él estaba preso. Epafrodito vino desde Filipos con una ofrenda para Pablo, mas al llegar a Roma enfermó gravemente y estuvo a punto de morir, mas Dios lo levantó. La iglesia debía de recibir a Epafrodito con alegría, pues había sido un fiel siervo y estuvo dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Capítulo 3. La meta celestial. Filipenses 3, 1 al 6. Pablo supo de falsos maestros judaizantes que llegaron a la iglesia tratando de convertir a los cristianos en judíos. Los llama mutiladores por su énfasis en la circuncisión. Pablo como judío fue intachable, era el Saulo de Tarso, el fariseo, que tenía el derecho de enseñar la ley de Moisés a los cristianos, sin embargo no lo hizo. Filipenses 3, 7 al 11. Pablo tenía por basura, estiércol, todo aquello de lo que podía jactarse. Pablo había encontrado algo mejor, la justicia que es en Jesús. Ahora podía conocer a Cristo y al poder que viene a través de su resurrección, poder que lo sostendría a través de sus sufrimientos. Filipenses 3, 12 al 16. Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Filipenses 3:13. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Filipenses 3:17 al 21. A medida que avanzamos seguimos ejemplos, tal como Pablo animó a los filipenses a seguirlo. Él no era el único, también estaban Timoteo y Epafrodito. Quienes quieran que sean que siguen a Jesús, caminemos con ellos. Algunos son enemigos de la cruz y no siguen a Jesús, sino a sus propios deseos. ¿Sigues a Jesús o a tus deseos? Nosotros no somos esas personas hedonistas, ni tampoco lo eran los filipenses. Tenían que recordar que su ciudadanía estaba en el cielo, y aunque vivían en una destacada colonia romana, su lealtad última no era a Roma, sino a Jesús. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Capítulo 4. Regocíjate en el Señor. Filipenses 4, 1 al 3. Pablo ha venido hablando acerca de la unidad en la iglesia, y es posible que el origen haya sido el pleito entre dos hermanas de Filipos, Evodia y Síntique. Habían ministrado con Pablo el Evangelio y aparentemente estaban peleadas entre sí. Pablo les pidió que se reconcilien. Tenemos desacuerdo de vez en cuando y eso es natural, pero no los dejes sin aclarar. Resuélvelos y vive en paz.
Filipenses 4, al 7. Tal como Pablo se regocijaba en su sufrimiento, así llama a la iglesia a gozarse en el Señor. No todo trae alegría, pero toda circunstancia puede cambiar cuando nuestro gozo está en el Señor. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 8 al 9. Pablo los anima a ser conscientes de lo que está en sus pensamientos. Les da una lista de cosas en las cuales debemos pensar. No llenes tu mente con cosas mundanas, llena tu mente con lo que es bueno y glorifica a Dios. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Filipenses 4:8. Filipenses 4:10 al 13. Pablo finalmente agradece la ofrenda que los filipenses le enviaron. Aclaró que Dios siempre le había provisto y siempre le proveería. Nunca buscó enriquecerse a expensas de los demás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pablo estaba muy agradecido. Filipenses 4:14 al 20. Ninguna iglesia había ayudado tanto a Pablo como la iglesia de Filipos, al proveerle recursos en su momento de necesidad. Pablo estaba agradecido por la manera en que Dios usó a los filipenses y confiaba que los bendeciría con abundante fruto y supliría todas sus necesidades. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Filipenses 4:21 al 23. La despedida es corta. Los saludos de la casa de César prueban que Pablo no estaba dispuesto a renunciar todavía a su ministerio. Pablo nos llama a la unidad. La vida es muy corta para pasarla amargados o peleando. Pon a un lado las diferencias. Echa tus cargas sobre Jesús, pues Él cuidará de ti. Tal vez haya una relación que necesita reconciliación o alguien a quien perdonar. Ve el ejemplo de Jesús y haz lo mismo. No permitas que nada se interponga en el gozo de caminar con Jesús. Recíbelo. Amén.